¿Cómo están, estudiantes? Nuevamente para analizar un tema más de la parte de química. Esperando se encuentren bien de salud, que eso es lo más importante por encima de todo. Vamos a estudiar lo que es el peso molecular y el mol. Les habla el profesor Alberto Guerrero Sandoval, y para este tema es importante que tengan la tabla periódica a la mano, porque hay muchos valores que no los vamos a tener en la memoria, por lo tanto necesitamos de la tabla periódica. Vamos a empezar entonces a analizar este tema de lo que es el peso molecular. Su símbolo es una M rayita, o también muchos utilizan PM de peso molecular. Nosotros vamos a escoger M rayita. Se define como la suma de las unidades de masa atómica, UMA. Su símbolo es una U, que en realidad es una letra griega. Para determinar el peso molecular se debe saber primero el símbolo o la fórmula, segundo el peso atómico del elemento químico. Aquí lo encontramos en la tabla periódica. Ahí nos proponen que encontremos el peso molecular del agua, del dióxido de carbono, del amoníaco, del ácido sulfúrico y del hidróxido ferroso. Del agua, entonces lo primero les decía, hay que saber la fórmula. El agua la estudiamos desde primaria. ¿Cuál es la fórmula? H2O. ¿Pero qué significa H2O? Que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien, entonces teniendo ya la fórmula, vamos a ver los pesos atómicos de los elementos que forman ese compuesto. En este caso el hidrógeno, vamos a la tabla periódica y vemos el peso atómico es 1. El oxígeno, vamos a la tabla periódica y vemos que es 16. Lo mismo sucede con el CO2, ¿verdad? Vamos a la tabla periódica y encontramos que su peso atómico del carbono es 12 y obvio el oxígeno 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para el agua, entonces tiene dos átomos de hidrógeno. Esa cantidad de átomos se multiplica por 1, 2 por 1. ¿De dónde sale ese 1? Es el peso atómico del hidrógeno. 2 por 1, 2. El oxígeno, un átomo de oxígeno. Entonces la cantidad de átomos de oxígeno por 16. ¿De dónde salió ese 16? Que es el peso atómico del oxígeno. Sumamos esas unidades de masa o simplemente esas cantidades, y 2 más 16 nos da 18. ¿Ese 18 qué es? Es el peso molecular del agua. El dióxido de carbono, observen, carbonos, ¿cuántos átomos? Un átomo de carbono, 1 por 12. 12, ¿de dónde salió? Es el peso atómico del carbono que está en la tabla periódica, es 12. Dos átomos de oxígeno, 2 por 16, ¿qué es el 16? El peso atómico. Al sumar, eso nos da 44. Entonces el peso molecular del dióxido de carbono es 44. El amoníaco, muy bien, primero la fórmula, NH3, esa es la fórmula del amoníaco, es un gas. Pesos atómicos, en este caso el amoníaco está formado por nitrógeno e hidrógeno. Vamos a la tabla periódica y encontramos que el peso atómico del hidrógeno es 1 y del nitrógeno es 14. N1 significa un átomo de nitrógeno por 14, que su peso atómico nos da 14. 3 hidrógenos, 3 por 1, 3. Sumamos y nos da 17. Significa que el peso molecular del amoníaco es 17. ¿Verdad? Simplemente 17 unidades de masa o 17. El ácido sulfúrico, su fórmula es H2SO4. Los pesos atómicos del hidrógeno es 1, del azufre es 32 y el oxígeno es 16. Entonces 1 por 1, primero con el hidrógeno. Hay dos átomos de hidrógeno, 2 por 1 es 2. Azufre, un átomo, 1 por 32 igual 32. Oxígenos, 4 átomos, 4 átomos por 16. Recuerden que el 16 es el peso atómico, igual 64. ¿Cómo encontramos el peso molecular? Sumando esas cantidades. ¿Cuánto da esa suma? 98. Quiere decir que el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 unidades de masa, o simplemente 98, para no complicarnos mucho en las unidades. ¿Sí? Como ven, lo que tenemos que ver es el peso atómico. Esos pesos atómicos los van a dar. En ese aspecto no nos vamos a preocupar, porque en un examen de admisión nos van a dar los pesos atómicos. Lo que tenemos que saber es sumar simplemente todos los valores de pesos atómicos que nos den, depende del elemento químico. Ahora, ¿qué es un mol? Una vez que ya tenemos los pesos moleculares, es fácil saber lo que es un mol. ¿Qué es un mol?
El mol es simplemente el peso atómico expresado en gramos. De los anteriores, del agua, por ejemplo, ¿cuál era el peso molecular del agua? Era 18. Entonces, un mol de agua vale 18 gramos. O sea, el mol es el peso molecular expresado en gramos. Ojo, peso molecular, o sea, cuando hayamos sumado todo. Entonces, un mol de agua es 18 gramos. ¿Cuál es el peso molecular del amoníaco? 17. Por lo tanto, un mol vale 17 gramos. ¿Cuál era el peso molecular del ácido sulfúrico? Era 98. Entonces, un mol, ¿verdad? Un mol de ácido sulfúrico vale 18 gramos.